Buenas noches a todos, mi nombre es Gabriel Pérez, director del programa Casos Insólitos, Ouija México y Expedientes Paranormales. Una noche más de historias de terror para que tengan pesadillas y no puedan dormir a gusto. Comenzamos. Esta historia se trata del antiguo convento de la Concepción. Hace muchos años, en la época de la colonial, fue construido un convento de monjas en el centro histórico de la Ciudad de México. En ese entonces, Nueva España era un lugar lleno de paz y felicidad, hasta que un día todo estaba por cambiar, con la llegada de una monja llamada María, quien sería la protagonista de una de las más aterradoras leyendas de la capital. María arribó con una trágica historia detrás, pues ella era una joven de clase alta, quien se había enamorado de un joven mestizo que no tenía dinero, pero sin muchas ganas de tenerlo, pues solo había conquistado a María para volverse rico. Los hermanos de María sabían que él no valía la pena, pero ella estaba cegada, por lo que decidieron ofrecerle al joven una atractiva suma de dinero para que se fuera lejos de su hermana, oferta que el joven aceptó sin titubear. María estaba destrozada por no saber dónde se encontraba el hombre que amaba. Se la pasaba llorando mientras esperaba su regreso, por lo que sus hermanos inventaron que él había muerto para que ella pudiera continuar con su vida. Pero no funcionó. Al ver que todo seguía igual con su hermana, la convencieron de entrar al convento. Quizás el amor de Dios le devolvería a María la vida que estaba dejando ir. María entró como novicia al convento, pero aún así no encontraba una motivación para reír. Estaba muerta en vida. Hasta que un día, cansada de sufrir, María decidió acabar con su existencia para siempre. Se dirigió a los jardines para colgarse en un árbol de duraznos junto a la fuente, donde se reflejaba el cuerpo sin vida de la religiosa. Lamentablemente, el sufrimiento de María no se acabó con su muerte, ya que el fantasma de María se manifestaba por las noches a las demás monjas del convento. En la fuente se podía ver el reflejo de su cuerpo colgado. A las monjas se les prohibió salir de noche a los jardines hasta que la fuente y el árbol del durazno fueran removidos, pensando que con eso la actividad paranormal terminaría. Sin embargo, el alma en pena de María nunca se fue, pues incluso en la actualidad aún se puede ver la sombra de su cuerpo colgando en donde fue el lecho de su muerte. ¿Qué les parece esta historia para empezar? Pero continuamos. La siguiente historia que les voy a contar trata sobre una muñeca. Hablando ahorita sobre las muñecas Annabelle, ¿verdad? Y que viene otro filme de nombre Robert, de la cual se basaron el muñeco Chucky. Pero en esta ocasión le toca a Shadow Doll, la muñeca de la muerte. A diferencia de otras muñecas cuya apariencia es inocente y hermosa, Shadow Doll tiene una apariencia tétrica y desagradable, como el propósito de su existencia, pues fue creada en un ritual de magia negra, con fines diabólicos. Si esta muñeca aparece en tus sueños, lo más probable es que se trate de una pesadilla. Además de pura maldad, Shadow Doll está conformada de huesos humanos. Sus dientes y uñas son provenientes de animales. Esta muñeca maldita esparce su maldad de una forma poco peculiar, pero no menos aterradora. Los creadores de la muñeca no la hicieron para regalarla, sino para tomarle fotografías y enviarlas a las personas que se busca dañar. La persona que viera la fotografía de Shadow Doll, una maldición caería sobre ella. En un principio, cuando las personas reciben la fotografía, se ríen y creen que es una broma, pero cuando llega la noche, desean jamás haber dormido. La muñeca es proyectada telepáticamente en los sueños de la víctima.
Es tan espeluznante que la pesadilla que el corazón de la persona se detiene causándole la muerte. No se sabe cómo Shadow Doll llegó a sus manos, pero un vendedor de cosas antiguas les vendió la muñeca a unos coleccionistas de muñecas, quienes se convirtieron en los siguientes afectados desde el primer día que ella cruzó las puertas de su casa. Ese día la pareja tuvo pesadillas donde aparecía la muñeca. Cuando amanecieron estaban llenos de rasguños. La segunda noche volvió a pasar lo mismo, pero cuando amanecieron no eran simples rasguños, sino eran marcas como de una garra. Después de ese paranormal suceso, decidieron llamar a los Warren para que se hicieran cargo de la muñeca. La magia que hay en la muñeca es tan poderosa que si llega a ser destruida, los espíritus que fueron invocados en su creación seguirán al destructor, llevándole a la desgracia y terror. ¿Qué les parece? Y pues, obviamente, quiero también contarles algunas historias reales sobre la Ouija. Y vamos a comenzar. Son historias cortas, pero reales, de gente que han jugado con la Ouija. Comenzamos. El terror de la marca de la mano, por Catherine. Cuando era pequeña, ella narra, jugaba con una Ouija con mis amigos. Todos excepto yo creían en los espíritus, así que me la pasaba pidiéndole al tablero que hicieran cosas más físicas como tocarme el hombro. El tablero nunca se movió, pero de pronto comencé a sentir un ardor en la espalda. Había 3 marcas de manos en mi espalda y estaban rojas e inflamadas, como si me hubieran abofeteado. Me niego a volver a tocar una Ouija, declara Catherine. Segunda historia de una persona que jugó a la Ouija. El título: Las sombras tenebrosas. El amigo de mi hermano jugó con una en su casa y todo se fue al demonio. Su familia empezó a ver monedas y canicas que rodaban por el corredor. Un día su mamá estaba trabajando en el jardín y vio un perro. Cuando lo llamó, dice que vio de repente el rostro de un anciano. Las cosas se pusieron tan mal que tuvieron que llamar a un cura para que hiciera un exorcismo de emergencia. Hasta hoy, todavía ven sombras que lo siguen. Narración y experiencia de Michelle Castillo. Y enseguida les voy a contar otra historia más. Esta se llama El susurro preocupante. Conseguí mi tablero unos meses después de que hubiera actividad paranormal inofensiva en mi casa. Cuando contaba algo, la plancheta empezaba a hacer figuras de 8 en el tablero, lo que significa mala señal, porque quiere decir que algo demoníaco está presente. No lo toqué por meses. Cuando volví a usarlo, pregunté en qué lugar de la habitación estaba el espíritu. Se me nublaron los ojos. Vi una imagen vívida de mi cabeza tirada para atrás, y algo que no pude ver más me susurró: estoy contigo. Vendí el tablero. Historia de Yossi. Historia número 4. Título: El extraño apagón, por Ashley. Cuando tenía 15 años, mi abuela me pidió que usara el tablero para contactar a mi tío que murió al nacer. Al principio parecía que estábamos hablando con mi tío, pero a medida que empezó a pasar el tiempo, la personalidad de mi tío cambió. Se puso posesivo y malo, y finalmente el espíritu me dijo que tenía a mi tío y que venía por mí. Estuve desmayada en un minuto entero. Cuando volví en sí, los focos de la cocina habían explotado y había vidrio por todos lados. Nunca volvimos a jugarla. Historia de Ashley. Experiencia número 5. La catástrofe de los crayones. Un verano mis amigos y yo conocimos a través del tablero al espíritu de un chico llamado Jake.
y mis amigos no dejaban de pelearle por demostrar quién era real. Estábamos en el sótano cuando el tablero nos dijo que fuéramos a mi habitación. Los crayones estaban tirados en el piso y sobre mi cama había un cuaderno abierto que decía Jack, garabateado con letras grandes. Todos habíamos estado juntos en el sótano desde todo el tiempo y no había nadie más en casa. Nuestro amigo dijo que teníamos que romper la ouija en pedazos para detener al demonio. Así que lo hicimos. Historia de Cristi. Historia número 6. El viejo amigo. Cuando mi hijo estaba en cuarto grado, llegó a casa de la escuela diciendo que había jugado a la ouija en el recreo y que él y sus amigos había hablado con un chico de 13 años que había vivido durante la guerra civil. No le di mucha importancia. Hasta unos días después, cuando jugaron de nuevo, y me dijo que el espíritu le había dicho a mi hijo y a los amigos que debían unírsele y que todos podían ser amigos. Tuve que hacer el papel de mamá mala y llamar a la escuela para que paren el juego. Historia de Patty Biscardi. Historia número 7. El misterio del Megaplex. Trabajaba en un cine embrujado. Mis compañeros de trabajo y yo pensamos que sería divertido usar una ouija allí mismo. Fuimos a una de las casillas donde la mayor parte de la actividad había ocurrido y muchísimos espíritus se interrumpían entre ellos. El tablero nos dio 9 nombres diferentes. Uno de los espíritus maliciosos se llamaba a sí mismo RD y nos repitió que nos fuéramos, haciendo la forma del 8 con el tablero, durante unos minutos hasta que una de las velas se cayó. Otras cosas extrañas siguieron pasando en el cine hasta el día que renuncié. Historia de Tina Lagerquist. Historia número 8. Hace unos años mi mamá y sus amigos estaban jugando a la ouija y el tablero deletreó embarazada. Estaban todos temblando mientras prosiguió a deletrear el nombre de mi mamá. Así fue como se enteró de que estaba embarazada de mí, a través de un maldito tablero de ouija. Historia número 9. El papá del más allá. Estaba jugando con el tablero con unos amigos y el padre de una amiga había fallecido en un accidente, manejando un camión unos años antes. Comenzamos a hacer preguntas al tablero y este no dejaba de deletrear puente y agua, que es como el padre de mi amiga murió. Al principio estábamos escépticos, hasta que una campera que estaba colgando en la parte de atrás de una silla voló por la habitación, como si alguien lo hubiera tomado y arrojado. Nos asustamos y esa fue la última vez que me acerqué a un tablero. Historia de Christine Oliver. Historia número 10. El evento de Halloween. Estaba jugando con mi hermanito una noche en Halloween cuando teníamos alrededor 9 y 12 años. El tablero terminó deletreando el nombre de un hombre y luego el de mi mamá. Le pregunté a mi mamá por el nombre y se puso pálida. No me quiso decir quién era el hombre. Historia de Ashley. Historia número 11. El secreto del alma gemela. Cuando tenía 13 años, mis amigos y yo decidimos jugar con el tablero. Por supuesto, como la adolescente loca por los chicos que era, pregunté con quién me iba a casar y me respondió WTC3. No le di demasiada importancia hasta 3 años después, cuando conocí a quien hoy es mi marido. Sus iniciales son WTC y es el tercero de su familia. Nadie me cree cuando les digo, pero es la verdad. Mallory. Historia número 12. La sesión terrorífica. Con un amigo conocimos a una mujer a través del tablero que dijo que tenía 40 años antes de morir y que había nacido en el año 91 después de Cristo. Hablaba una lengua muerta
así que solo hicimos preguntas de sí o no. Dijo que su madre la había envenenado y que nunca supo por qué lo hizo. Le preguntamos si esto es lo que quería decirnos. Dijo, sí. Fue bastante aterrador, porque parecía sacado de Supernatural o algo así. Teresa. Historia número 13. El miedo a Dios. Cuando mis amigos y yo jugamos, mi pregunta por los espíritus fue un poco más atemorizante que lo de los demás. Pregunté si Dios existía, pero en vez de Dios dije el nombre de Dios, Jehová. Una vez que hice la pregunta, la plancheta volvió por una ventana abierta. Lo juro. Nunca volví a tocar una ouija. Luego leí en la Biblia que los demonios tiemblan de miedo cuando escuchan el nombre de Dios, porque conocen su poder. Historia de Destin Walters. Y aquí terminamos por el momento nuestras historias aterradoras. Que pasen muy buenas noches con pesadillas. Hasta luego.